Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, estábamos nosotros en una entrevista anterior, estábamos hablando acerca de los aspirantes a la presidencia del Banco Mundial. Y hoy, como habíamos establecido, como ustedes saben, uno de estos aspirantes, pues es amigo mío desde hace muchos años, amigo de Economía y Finanzas. Hemos hecho alguna entrevista ya con él aquí. Y es José Antonio Campo. José Antonio Campo actualmente es profesor de Economía de la Universidad de Columbia. Fue ministro de Colombia y fue secretario general de la CEPAL, entre muchos otros cargos más. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. No, encantado de estar con ustedes, Alberto. Gracias, José Antonio. Platícame cómo surge en ti esta iniciativa de aspirar a la presidencia del Banco Mundial. Bueno, en realidad no nació de mí, sino de un proceso que impulsó el llamado Grupo de los 24, que es el organismo que reúne a los países en desarrollo en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Eh, este, Esta organización decidió recoger unas hojas de vida, unos currículum vitae de diferentes personas provenientes del mundo en desarrollo que cumplieran los requisitos para ser presidentes del Banco Mundial. Entonces esos currículum se evaluaron por parte de los 11 directores de los países en desarrollo, o sea, que representan a los países en desarrollo en el Banco Mundial, y terminaron en los dos que se conocen públicamente, es decir, la ministra de Hacienda de Nigeria y mi persona. Por lo tanto, es un proceso que surgió de esa selección de candidatos y que me honra enormemente. Es decir, que de este grupo de los 24 o con por medio de este organismo es de donde surgen las dos candidaturas, la tuya y la de la ministra nigeriana. Exacto, aunque digamos formalmente fueron los 11 directores que representan los países en desarrollo en en el Banco Mundial. Ahora, al margen de, después podemos calificar si es bueno o malo, pero la historia siempre se ha dicho de que el candidato, la persona que queda al frente del Banco Mundial es alguien que propone Estados Unidos y que obviamente que apoya Estados Unidos, que en este caso es el tercer candidato, no es ninguno de ustedes dos. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es la intención de tratar de impulsar ahora estas candidaturas, la tuya y la de la ministra nigeriana, cuando la historia siempre ha dicho que ha sido de otra manera? Bueno, porque la historia tiene que cambiar en esta materia, y tiene que cambiar por múltiples motivos. Para comenzar, porque el mundo está cambiando y los países en desarrollo tienen una presencia mucho más importante hoy de la que tenían cuando se definieron las estructuras de poder de voto y de capital de estas instituciones. Y además porque van contra el principio básico del multilateralismo, de acuerdo con el cual los países o sea, todos los miembros de un organismo internacional tienen derecho a buscar la presidencia de ese organismo. Entonces no tiene por qué ser Estados Unidos o Europa. O sea, yo, como he dicho públicamente estos días, quiero celebrar el día en que también hay un candidato de Estados Unidos para el Fondo Monetario Internacional y un candidato europeo para el Banco Mundial. O sea, no tiene por qué haber esta división ni ninguna otra. Y por supuesto los países en desarrollo tienen el derecho a aspirar a ser los líderes de estos organismos. Claro. Eh, ¿Cómo sería de diferente o cómo estás pensando, pudieras cambiar tú al Banco Mundial si eventualmente fueras a ser presidente, que fuera mejor de lo que ha sido hasta este momento? Bueno, hay muchos temas que son importantes en la agenda del banco. La lucha contra la pobreza tiene que seguir siendo uno de los ejes centrales de la acción del banco, y eso implica una responsabilidad de apoyar
a los países en desarrollo de todos los niveles de desarrollo. En otras palabras, no solamente los de bajos ingresos, sino los de renta media, entre otras cosas, porque los países de renta media es donde viven la mayor parte de los pobres, de acuerdo con muchas definiciones. Y la segunda gran función del banco es apoyar programas realmente globales, lo que se llaman los bienes públicos globales, y yo diría en particular lo que tiene que ver con el cambio climático, que es el gran desafío de la humanidad. En materia económica, no diría yo en materia ambiental, es en materia económica porque lo que significa es desarrollar todo un sistema alternativo de generación y consumo de energía, que es la principal fuente del cambio climático. Entonces, en torno a estos dos grandes ejes es donde se estructura, diría yo, la agenda del Banco Mundial. Eso lo que significa en torno a cambios que hay que hacer en el banco es algo que me parece que tiene que ser, estoy estudiando, digamos, específicamente. Yo creo que uno de los temas que he escuchado en forma más reiterada es que al banco le falta especialización, que se ha dedicado a demasiados temas. Por lo tanto, una de mis prioridades es buscar cómo se logra, si se quiere, una cooperación y una división de trabajo mucho más eficiente con el resto del sistema internacional y especialmente con los organismos de las Naciones Unidas. Pero concretamente sobre esta explicación que dabas tú buscarías que el banco fuera experto o específico en qué temas. Bueno, cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de un proceso que es comprensivo, ¿no es cierto? Es como se dice en términos contemporáneos, desarrollo sostenible, que implica tener en cuenta la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Entonces, en materia económica, yo creo que el banco ha abandonado algunos temas que fueron de su historia y a los cuales debe regresar. Uno en el cual ya ha regresado es al apoyo a la infraestructura, que estuvo, diría yo, en las raíces de la historia del Banco Mundial, pero que fue abandonado en algunos momentos del pasado. Y otro tema que estuvo en el pasado y que no ha regresado es el tema de reconocer que el proceso de desarrollo es un proceso de cambio estructural. Y yo diría, ese es un tema importante que significa ver que políticas específicas contribuyen a cambiar, digamos, la estructura productiva, la estructura exportadora de los países para avanzar en particular en materia de contenido tecnológico de sus sectores productivos y sus sectores exportadores. Eso en materia económica. En materia social, yo creo que la responsabilidad fundamental es la universalización de los sistemas de educación pública, de la educación básica, si se quiere, y también de la salud básica, así como la promoción de principios de protección social. Y en materia ambiental, pues es ir avanzando en la agenda de incorporar dentro de el diseño de la política económica unos claros objetivos en materia ambiental. José Antonio, obviamente que la manera en la que se llega a la presidencia es con el apoyo internacional, con el apoyo de países. Y en ese sentido, tú eres colombiano, José Antonio, y la información es que tu predecesor en el Ministerio de Economía de Colombia, el ministro Echeverry, mencionó que Colombia no te iba a apoyar a ti, que eres colombiano. ¿Cuál es qué comentario, a qué crees tú que se debe que tu propio país no te está apoyando y qué comentario tienes al respecto? Bueno, el gobierno en primer lugar ha dicho que no se opone a mi candidatura. No la apoya porque tiene como prioridad, o si se quiere más bien tiene como prioridad la elección del vicepresidente
de la República como director general de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en ese sentido, la prioridad la ha definido así. En todo caso, yo diría que independientemente de ese apoyo o de cualquier otro apoyo, la realidad es que el motivo por el cual estoy yo en este proceso es porque se ha definido unas reglas y porque el origen de mi candidatura no es Colombia. El origen de mi candidatura, como yo lo expresé, es un apoyo de un conjunto amplio de los países en desarrollo. Entonces voy a ver en qué sentido, digamos, ese apoyo se materializa de manera concreta. Y por otra parte, se ha definido que este es un proceso basado en los méritos de los candidatos. Y en tal sentido, pues se trata de una evaluación que se hará en el directorio con base en la presentación de los 3 candidatos que estamos propuestos. Claro. ¿Tú sabes hasta ahora o cuentas concretamente con el apoyo explícito de algún otro país de Latinoamérica? Bueno, la candidatura mía la inscribió la República Dominicana y estamos en el proceso de ver qué apoyos se acumulan a esta candidatura. Pero en todo caso, reitero, esto no es tanto una competencia de candidatura, sino una elección del candidato que se considere mejor, más apropiado para la presidencia del banco. Y ahora déjame, te voy a hacer tu opinión personal respecto de tu propia candidatura, José Antonio, tomando en cuenta la historia de cómo se elige el candidato al Banco Mundial y tú, en lo personal, ¿con cuántas posibilidades crees que cuentas para realmente poder aspirar o llegar a la presidencia del Banco Mundial? Bueno, este es un proceso muy difícil por la tradición que ya hablamos, de que Estados Unidos espera que haya consenso sobre su candidato. Pero yo en esa materia quiero señalar que uno de los motivos fundamentales por los cuales yo estoy en esta pelea es porque espero que esté ayudando a poner la semilla en un proceso más competitivo para la elección del Banco Mundial, en el cual todos los países miembros tengan la posibilidad de presentar candidatos y que sean evaluados de acuerdo a sus capacidades. Claro. José Antonio Campo, bueno, pues definitivamente que sería un orgullo latinoamericano que tú pudieras estar al frente del Banco Mundial en Washington. Te deseo todo el éxito. Estoy seguro y espero que te pueda seguir entrevistando tan abierta y tan fácilmente como te entrevisto ahora cuando seas presidente del Banco Mundial. Te lo agradezco de antemano también. Bueno, muchas gracias. Espero que esos deseos se cumplan. Ojalá que se cumplan. Te deseo todo el éxito. Yo estoy seguro que tienes toda la capacidad. Vamos a ver si la política lo permite así y cuentas con todo el apoyo, José Antonio. Suerte. Bueno, Alberto, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Gracias.